¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? Varices del polo superior del estómago, tumores, traumatismos, úlcera péptica, prolapso de la mucosa gástrica. Cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, siempre tenemos que clasificarlo en dos tipos, o varicial o no varicial. ¿Cierto? ¿Cuál es la más frecuente? La más frecuente es la no varicial. Acá no me mencionan si es varicial o no varicial, lo único que me dicen cuál es la causa más frecuente. Entonces, la causa más frecuente es la no varicial. Y dentro de las no variciales, ¿cuál es la causa más frecuente? La úlcera péptica. Las varices del polo superior del estómago generalmente se ven en pacientes que tienen hipertensión portal. Recuerden que en la hipertensión portal no solamente tengo úlceras esofágicas, sino también puedo tener varices en el polo superior del estómago. Los tumores generalmente son las neoplasias malignas las que pueden producir hemorragia digestiva alta. ¿Y por qué? Porque cuando hay un crecimiento de células, este crecimiento de células tiene que ir acompañado de formación de neovasos. Entonces, el crecimiento de las células neoplásicas es mucho mayor que el de las células normales, lo cual hace que los neovasos se formen de manera lenta y las células epiteliales van creciendo, llega un momento que no tienen irrigación y por lo tanto caen y el paciente se desangra. Entonces, pero no es lo frecuente. Los traumatismos, generalmente los traumatismos abiertos son los que más producen hemorragia digestiva y el prolapso de la mucosa gástrica no produce mucha hemorragia digestiva, sino lesiones o necrosis. Por lo tanto, la respuesta correcta viene a ser úlcera péptica. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta? En general, contando tanto las no variciales como las variciales. Dentro de este cuadro podemos ver que la úlcera péptica está entre el 37 y 50% de los casos. Las varices esofágicas entre el 10 y el 15%. Las lesiones agudas de la mucosa gástrica entre 8 y el 15%. Las esofagitis entre el 5 y 15%. La lesión de Mallory Weiss entre el 5 y 8%. El carcinoma entre 1 y 5% y la misceláneas, cualquiera de entre 1 y 5%. Si ustedes se fijan, si yo considero las no variciales, úlcera péptica, lesión aguda de la mucosa gástrica y esofagitis, llega aproximadamente hasta un 60%. En el diagnóstico de hepatitis viral B aguda, se realiza mediante la presencia de un antígeno de superficie, la detección del DNA-HB por reacción de policadena la detección del RNA del virus de la hepatitis B por la reacción de cadena de polimerasa, la desaparición del anticuerpo del HBC, core, y la elevación del anti-HBC, el core. Recuerden que siempre que nosotros queremos ver un paciente que tiene hepatitis viral, siempre pedimos el antígeno de superficie o antígeno australiano. ¿Por qué? Porque este me va a decir si la infección es reciente, o sea, si la tiene ahorita o recién está empezando. La detección del DNA generalmente se utiliza para evaluar la respuesta al tratamiento. Una vez que yo he empezado inmunoglobulinas y quiero saber si ese paciente está respondiendo a ellas, puedo utilizar la detección del DNA-HBB. La del RNA no tiene uso clínico. Generalmente el RNA o ARN tiene más bien usos en estudios de investigación y también está relacionado con respuestas al tratamiento, pero aplicación clínica en la práctica diaria no es frecuente. La desaparición del anti-HBC, si bien es cierto, este es el que más tiempo permanece, no me sirve mucho para decir si es una hepatitis viral aguda o crónica.
Y la del anti-HBC, la elevación del anti-HBC, tiene escaso valor diagnóstico y su determinación puede llevar a un error. ¿Por qué? Porque no va a diferenciar entre una infección actual y una infección pasada. Entonces, la respuesta es antígeno de superficie. Miremos acá un cuadrito donde puedo ver que en líneas rojas el antígeno de superficie es el primero que aparece y el anti-HBC está muy cercano a él. Acá tenemos un cuadrito también con lo mismo relacionado con los síntomas. El antígeno de superficie y el anti-HBE pueden aparecer antes de los síntomas y antes de la elevación de las transaminasas. Ahora dice, paciente que presenta hemorragia occipital intraparenquimal secundaria a hipertensión arterial. ¿Cuál es la localización más frecuente? Ganglios basales, putamen, cápsula interna, C, globo pálido, D, tálamo o E, cerebelo. Acá recuerden que generalmente las hemorragias intraparenquimales predominantemente son del tipo hemorrágico. Los accidentes cerebrovasculares son predominantemente del tipo hemorrágico. Van a producir debilitamiento de las paredes de la arteria y este debilitamiento son los que producen los microaneurismas de Charcot o pueden producir degeneración de la pared de las arterias produciendo hialinosis. Entonces, cuanto más presión haya o más tiempo esté la presión sobre esa parte de la pared vascular, es donde va a producir la solución de continuidad y la hemorragia. Generalmente, lo que tengo que ver en las hemorragias es aquellas que están localizadas en la arteria cerebral media. Y estas generalmente tienen de localización en el putamen o en la cápsula interna. Y son las que generalmente me van a producir los problemas motores, sobre todo hemiparesias. El globo pálido, el tálamo y el cerebelo son de aparición infrecuentes. Entonces, ya hemos dicho que el 45 a 65% de las hemorragias intracerebrales son por hipertensión, ya sea sistólica o diastólica. La edad de aparición generalmente es en la línea media. Y ya hemos dicho que las lesiones generalmente se producen por hialinosis o por microaneurismas. Generalmente se localizan en las arterias perforantes. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones son típicas de la enfermedad de Parkinson? Temblor de acción e hiperreflexia, rigidez muscular y Babinski espontáneo, mioclonías de torsión, temblor de reposo y rigidez, amnesia de fijación y flacidez. Recuerden que los movimientos dependen de tres grandes grupos: el sistema piramidal, el sistema extrapiramidal y el cerebelo. El piramidal tiene que ver con los movimientos voluntarios, el extrapiramidal con los involuntarios y el cerebelo es el que va a coordinar las acciones entre estos dos sistemas. Entonces yo voy a tener problemas en cuanto a cualquiera de las dos acciones. Y acá me dicen la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, ¿a qué sistema pertenece? ¿Cuál es la característica principal de la enfermedad de Parkinson? Es que es un temblor de reposo. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de la vía extrapiramidal. Y si es un temblor de reposo, por lo menos al inicio, significa que el paciente cada vez que esté en posición de descanso, va a comenzar a temblar sobre todo las manos del paciente. Cuando realiza o ejecuta un movimiento, el temblor va a desaparecer, por lo menos en los estadios iniciales e intermedios. En los estadios avanzados ya el movimiento puede ser
tanto al reposo como a la acción voluntaria del paciente. Pero como este también es un problema que tiene que ver con el sistema extrapiramidal y el cerebelo va a tratar de alguna manera de disminuir esos movimientos. ¿Y cómo es que va a tratar de disminuir esos movimientos? Poniendo más rígido el miembro que esté moviéndose. Entonces, eso va a causar una hipertonía y una rigidez. Entonces, esas son las manifestaciones típicas de un paciente por Parkinson. El temblor de acción y la hiperreflexia no corresponden a este cuadro. La rigidez muscular sí, pero el basque espontáneo no. Las mioclonías de torsión tampoco, porque son movimientos que tienen que ver más con el sistema piramidal. Y la amnesia de fijación y de flacidez tampoco no corresponde a este cuadro. ¿Por qué? Porque la flacidez es opuesto a las lesiones extrapiramidales. Dentro de las lesiones extrapiramidales tenemos ya sea aquinéticos o hiperkinéticos, ya sea hipertónicos o hipotónicos. Los aquinéticos hipertónicos, el ejemplo clásico es el Parkinson. Y en los hiperkinéticos hipotónicos es la tetosis, el valismo, la distonía, la enfermedad de Wilson y la corea. Cuando yo tengo un problema de rigidez e hipoquinesia, lo que va a predominar es la inhibición cortical. Y si tengo hiperquinesia e hipotonía, lo que va a predominar es la excitación cortical. Y en el centro tenemos la hipertonía con hiperquinesia. La rigidez hipoquinésica, obviamente el ejemplo más característico es la enfermedad de Parkinson, mientras que en la hipotonía con hiperquinesia es la corea. Y en cuanto a la hipertonía con hiperquinesia es la distonía, el ejemplo más característico. La hipoquinesia con aquinesia, sobre todo, es cuando el paciente tiene problemas de movimiento, no los puede realizar en forma sencilla, los movimientos son lentos. Hay hipertonía porque, como ya hemos dicho, es una manera de que el organismo trate de bloquear los movimientos involuntarios. Y estos movimientos involuntarios generalmente son temblores de reposo y inicialmente se localizan generalmente en las partes distales, cabeza, lengua, mandíbula, las manos, sobre todo en las manos, ¿no? En los pacientes no se dan cuenta que tienen la mano en movimiento. ¿Cuál de los siguientes fármacos reduce la mortalidad en los enfermos con insuficiencia cardíaca congestiva? Digital, furosemida, enalapril, procainamida o aspirina. Bien, acá me están pidiendo qué fármacos reducen la mortalidad. No me están pidiendo qué fármacos se dan en la insuficiencia cardíaca. Entonces, yo tengo que saber qué fármacos pueden ser los que me van a beneficiar. Tengo paciente con digital, generalmente se utiliza en la insuficiencia cardíaca, pero no reduce la mortalidad. Solamente mejora los síntomas. La mortalidad en varios estudios no es disminuida por este fármaco. La furosemida también se utiliza en la insuficiencia cardíaca, pero tampoco va a disminuir la mortalidad. El enalapril sí se utiliza en la insuficiencia cardíaca y sí reduce la mortalidad. La procainamida es un antiarrítmico, no es un fármaco que se utilice en forma rutinaria en la insuficiencia cardíaca. La aspirina sí se utiliza en la insuficiencia cardíaca, pero no reduce la mortalidad. Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta correcta viene a ser el uso de enalapril. Pero no todo es brillante para el enalapril. ¿Qué sucede? Va a disminuir la mortalidad, pero ¿en quiénes? Generalmente en los pacientes que tienen enfermedad avanzada, que tienen problemas de insuficiencia cardíaca grado 3 o grado 4 y que tienen una disfunción
ventricular. Pero en los pacientes cuya función todavía está preservada, los IECA no han demostrado mayor beneficio en lo que es la mortalidad. Solamente han disminuido la mortalidad en aquellos que tienen disfunción ventricular. Otro fármaco que se utiliza en insuficiencia cardíaca y que también disminuye la mortalidad son los betabloqueadores. El carvedilol, el bisoprolol, el metoprolol, el nebivolol están demostrados mediante estudios que sí van a disminuir efectivamente la mortalidad. No solamente mejoran los síntomas, sino que también la mortalidad disminuye al usar estos fármacos. Recuerden que el carvedilol, el bisoprolol y el metoprolol lo utilizamos nosotros acá, no tenemos el nebivolol, pero los utilizamos estos fármacos en insuficiencias cardíacas congestivas clase funcional 3 o 4. Es decir, aquellos que tienen una disfunción ventricular severa. Los ARA2 también han demostrado beneficio en la mejoría de la mortalidad. No solamente mejoran los síntomas, sino que también disminuyen la mortalidad. Y casi al igual que los pacientes con IECA, también lo hacen cuando tienen disfunción ventricular. Y los fármacos que se han demostrado que tienen este beneficio son el losartán, el valsartán y el cardesartán. En cuanto a los antagonistas de la aldosterona, que generalmente se utilizan también en insuficiencia cardíaca, clase funcional 3 o 4, han demostrado que tienen un beneficio en la mortalidad. Sobre todo, ¿no?, utilizando lo que es la disminución y la regresión de la hipertrofia ventricular, y sobre todo en los pacientes que tienen fibrosis miocárdica. Los diuréticos mejoran la sintomatología, pero no tienen ningún efecto sobre la mortalidad. Generalmente se indica en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, clase funcional de 2 a 4. Existe también una asociación que se ha demostrado que mejora la mortalidad, que es la asociación entre los nitratos y la hidralacina. Hay varios estudios que apoyan que la combinación de ambos mejora la mortalidad, pero por separados no. Esto se ve mucho en los pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda severa, ¿no?, y van a mejorar, por lo tanto, esta función y van a hacer que el paciente tenga más tolerabilidad al ejercicio. Y por último, la dioxina, que lo utilizo generalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen arritmias, sobre todo fibrilación auricular, que tienen disfunción ventricular, ¿no?, y son de clase funcional 3 a 4. En los pacientes que tienen fibrilación mejora los síntomas, disminuye la frecuencia cardíaca, pero no mejora la mortalidad. En los pacientes que tienen disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca clase funcional 3 a 4, también va a mostrar beneficio en cuanto a los síntomas, pero tampoco va a mejorar lo que es la mortalidad, a pesar de que va a disminuir la estancia hospitalaria en los pacientes. Va a aliviar la sintomatología, pero no tiene ninguna repercusión sobre la mortalidad. Estos pacientes siempre van a tener el mismo curso. Un fármaco que no es realmente un fármaco que tenga efectos sobre el corazón mismo, sino sobre los vasos sanguíneos, evitando la agregación plaquetaria, son los antiagregantes. La aspirina, el clopidogrel, son sustancias que generalmente tienen un beneficio en la insuficiencia cardíaca, evitando la formación de coágulos. Y esto solamente es beneficioso en los pacientes que tienen cardiopatía coronaria isquémica. Entonces, estos pacientes no van a tener tampoco un beneficio sobre la mortalidad. Dice, paciente
de 56 años, presenta dolor retroesternal súbito intenso de 6 horas de evolución. El EKG revela onda Q y segmento ST elevado en 2,3 ABF, ¿cuál es el diagnóstico y qué fármaco utilizaría? Bien, si tengo un dolor external, dice de inicio súbito y 6 horas de evolución, definitivamente tengo un problema coronario acá. Es una angina que probablemente sea por un infarto agudo miocárdico. 6 horas de evolución. Si fuera una angina de pecho estable, probablemente duraría menos de 1 hora, pero acá está durando 6 horas de evolución. Y además, en el EKG me está demostrando que tiene una onda Q. La onda Q me indica que es infarto o es una necrosis. Y tiene una onda ST, lo cual me está indicando que ese paciente tiene una lesión en el miocardio. ¿Dónde es que tiene la lesión? En la cara inferior o en la cara diafragmática. ¿Por qué? Porque las derivadas que están comprometidas son la 2, 3 y ABF. Muy bien, entonces tengo un paciente que tiene infarto agudo miocárdico cara inferior. Entonces, ¿qué debo dar a este tipo de pacientes? Generalmente lo que se da es 1. Aspirina de inicio. Cuando yo tengo un paciente que tiene un dolor torácico de más de 1 hora de evolución, con signos adrenérgicos o sin ellos, la primera medida que ustedes tienen que hacer es darle aspirina. Así no tengan el EKG, así no tengan un valor enzimático, y tienen que darle un vasodilatador. A lo sumo, al darle el vasodilatador, a lo sumo el paciente tendrá una disminución de su presión arterial, pero si ese paciente tuvo un infarto, eso va a ayudar a que mejore la perfusión. Eso es lo primero que tengo que hacer al llegar al paciente. Si mi paciente tiene menos de 6 horas, algunas literaturas pueden incluir hasta 12 horas, lo que tengo que hacer es destruir el coágulo que se ha formado en la arteria coronaria. Entonces, la aspirina no me va a servir para eso. Los anticoagulantes van a demorar y no es la función principal. La función principal de los anticoagulantes es evitar que el coágulo siga creciendo y siga aumentando de tamaño. Entonces lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Destruir mediante trombolíticos, siempre y cuando esté dentro de las 6 primeras horas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar trombolíticos, dar aspirina y dar también vasodilatadores. Entonces, las alternativas acá me dicen que el paciente es portador de un tromboembolismo pulmonar y que debo tratarlo con heparina. Que el paciente tiene un infarto agudo miocárdico y lo tengo que dar heparina. Que mi paciente tiene una pleurodinia y tengo que darle AINES. Que mi paciente tiene una trombosis pulmonar y tengo que darle trombolíticos. Que mi paciente tiene un infarto agudo miocárdico y tengo que darle trombolíticos. Bien, acá una de las posibilidades dice tromboembolismo pulmonar con heparina. ¿Cuáles son los hallazgos en el electrocardiograma que me indican tromboembolismo pulmonar? Lo más característico en un tromboembolismo pulmonar es que tenga S1, Q3, T3, y acá no lo tengo. Entonces, por lo tanto, no es la respuesta correcta. Si bien es cierto, en el tromboembolismo pulmonar se puede dar heparina, esto no es la respuesta porque no estamos frente a un tromboembolismo pulmonar, sino frente a un infarto. Entonces, segunda posibilidad dice infarto agudo miocárdico, heparina. Si bien es cierto, si tengo un paciente con hallazgos electrocardiográficos de infarto agudo miocárdico, la heparina se puede dar, pero no es el tratamiento de elección, más aún si este paciente tiene 6 horas de evolución de dolor. La pleurodinia también me da dolor retroesternal, es cierto, es súbito también, pero acá no menciona que esa pleurodinia esté relacionado con los movimientos respiratorios. No me dice que cuando el paciente inspire le duele más. Segundo, no menciona en ningún momento una radiografía con líquido pleural. Y tercero, así haya una pleurodinia por derrame, no va a alterar
el electrocardiograma. Por lo tanto, esta tampoco es la respuesta, aunque se puede dar AINES para el tratamiento de la pleurodemia, pero acá estamos frente a un infarto agudo miocárdico. ¿Será una trombosis pulmonar? Nuevamente, si yo tengo una trombosis pulmonar, voy a tener también dolor torácico, pero al igual que en el caso del tromboembolismo, no tiene alteraciones con respecto a lo que es cara diafragmática. Generalmente la trombosis pulmonar es el resultado de un problema de hipercoagulabilidad o de un problema de trombos en otras partes que han migrado y ha obstruido la arteria pulmonar y ha producido un tromboembolismo. Si bien es cierto, el tratamiento es con trombolíticos, el diagnóstico no es el correcto. Y por último tengo infarto agudo miocárdico y tratamiento trombolítico. Si estamos frente a un infarto agudo miocárdico y sí puedo dar trombolítico porque idealmente estoy dentro de las horas que podría utilizar para mejorar la perfusión rápida del paciente. Recuerden que el organismo, cuando forma coágulos, normalmente el organismo va a producir trombolisis, pero el problema está que esa trombolisis va a demorar varios días o semanas. Entonces nosotros aceleramos ese proceso utilizando los fibrinolíticos. Recuerden que generalmente lo que se utiliza para infarto agudo miocárdico es el plasminógeno tisular activado, es el medicamento de elección. Bueno, eso es todo.